Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cuando sea que estén viendo esto. El sábado, lamentablemente, Ignacio La Jaula Bahamondes sufrió una derrota mediante decisión unánime en contra de Tofik Musayev. Y fue una pelea bastante controversial por todas las faltas que cometió Musayev, hasta pareciendo intentar morder a La Jaula Bahamondes en un punto que vamos a verlo ahora en vez de solamente hablar de ellas. Y vamos a comenzar con las faltas de inmediato porque fue uno de los puntos más sustanciales de la pelea. En el segundo asalto, La Jaula entra con una finta de jab y después pasa con un recto que conecta limpio y tumba a Musayev por completo, conecta en la punta del mentón, lo manda de rodillas al piso y acá La Jaula solo empieza a desatar golpes como loco, que es obviamente buscando la finalización. El ground and pound, Tofik Musayev gira su espalda para poder ponerse de pie, que lo hace exitosamente, y acá está la primera grave falta que es absolutamente impactante que el referee no lo haya podido ver. Entiendo que estaba desde este lado, que debería haber estado desde este lado, pero bueno, no lo podía ver objetivamente como las manos como nosotros lo estamos viendo acá, porque está tapando el cuerpo. Pero miren lo que hace acá. Miren cómo está agarrando La Jaula. Literalmente se manda un Superman. Por favor, miren, casi que queda completamente paralelo al suelo con su torso, porque La Jaula lo estaba tratando de llevar al piso. Estaba herido Musayev. Esto es un momento decisivo de pelea. Es algo que podría haber cambiado la trayectoria de la pelea, y a pesar de que La Jaula sí tuvo deficiencias y sí perdió la pelea, quizás podría haber finalizado a Musayev en este momento, y aunque no, quizás lo hubiese dejado en una posición más ventajosa en el piso. Quién sabe, aunque se haya desarrollado de la misma manera, en esta ocasión el referee debería haber descontado un punto porque es una falta grave, intencional, que cambia más, como por así decirlo, la trayectoria de la pelea y lo que está sucediendo. Porque después de esto, y más encima no es solo una vez, porque después acá La Jaula lo vuelve a tratar de jalar hacia acá, se vuelve a firmar acá, del octágono lo podemos ver, y eso no lo deja que lo quite, que lo jale hacia atrás. Entonces acá Musayev es capaz de darse la vuelta y se crea separación, que fue lo que procedió a que derribe él a La Jaula, que fue el corte y que cambió toda la pelea. Así que para la gente que me dice como deja de llorar, entiendo, porque como les digo, La Jaula sí perdió la pelea. Esto igual es un momento sustancial que, si no, quizás no lo finalizaba, si lo hubiese descontado el punto, por ejemplo, y este asalto hubiese quedado un 9-9 en la mayoría de las cartas en vez de un 10-10, o sea, un 10-9. Pero bueno, le mete una rodilla en la separación, y acá vamos a pasar ahora a ver la segunda falta que comete, que es cuando Musayev está en el piso con La Jaula. Estás como con la guardia, como stacked guard un poco, está como parándose, creando postura hacia adelante, y acá Musayev solamente suelta el peso hacia abajo completamente y se va directamente de cabeza hacia la sien de La Jaula, hacia esa cabeza, y es súper obvio que es a propósito, porque en ningún momento no hay nada que La Jaula hace que Musayev colapse, por así decirlo. Entonces miren cómo literalmente se lanza hacia adelante, se tira de cabeza primero, sin intención ninguna de golpear con nada, porque los dos brazos estaban aquí sosteniéndose y el otro estaba en el otro lado también. Entonces va directo de cabeza, cabezazo en el mentón. Esto no fue lo que causó el corte, por si acaso. Mucha gente estaba diciendo eso. El corte fue de un codazo, no fue el cabezazo, pero irrespectivamente, referí parado literalmente acá, cabezazo ilegal, no hace nada al respecto, que debería ser un punto deducido. Si es que están deduciendo puntos por meterle el piquete a los ojos o por una patada a los huevos, tienen que descontar un punto por un cabezazo intencional. Lo encuentro absurdo, pero bueno. Eso ya hubiese sido, si es que no hubiésemos regido por las reglas apropiadas, eso hubiesen sido 2 puntos descontados. Y eso hubiese dejado a Musayev con un 8, que después vamos a ver en las cartas de los jueces cómo eso hubiese repercutido en el resultado final. Pero esas fueron todas las faltas. Hacia el final de la pelea tuve que bajarle un poco la saturación del rojo, porque quién sabe con YouTube. Pero La Jaula hacia el fin de la pelea, en el tercer asalto, logra tomar la espalda de Musayev. Y acá es donde están 2 faltas más. Estas son un poco más debatibles. Si lo van a ver, se ve más o menos como si es que aquí, por ejemplo, en particular, no se ve dónde está agarrando. Se ve como si estuviese sosteniendo el guante solamente así. Pero también existe la posibilidad de que ahí con el con el pulgar haya estado enganchando la parte interna del guante, agarrándola, por ejemplo. Y después también en una parte un poco más adelante se ve un poco de manera un poco más clara aquí. Aquí como que trata de meter la mano casi que en el guante sosteniendo, para poder obviamente evitar que La Jaula busque el mataleón. Y acá La Jaula
Acá también lo mismo, está sosteniendo la mano, que esto a mí no me parece como si estuviese sosteniendo mucho el guante, está solo empujando hacia abajo la mano, pero esto es lo que yo quiero resaltar acá porque abre la... Esto es interesante, y ojo que esto no está como, literalmente como marco por marco, básicamente como... Literalmente parece como si lo tratase de morder, como que en verdad parece eso. Quizá, acá yo entiendo, porque en esta posición esto ya solo se ve de esa manera porque el mentón de Vagabondes está atravesado y está como con la boca así, me supongo asumo porque no quiere que baje en la mano más y está empujando con su boca completa. Básicamente eso es lo que más sentido me hace aquí. Pero este gesto que hace antes, esto es verdad que... No, mentira, no lo muerde, pero fue un gesto interesante, peculiar, sumado a la agarrada de guantes, que eso los podemos dejar deslizar porque no lo mordió y tampoco podemos estar seguros de la agarrada de guantes. No creo que vi a la jaula reclamar en el momento, entonces no hay mucho que decir respecto a eso, pero definitivamente las dos primeras faltas. Tengo que interrumpirme porque no sé cómo ni siquiera al comienzo. Y fue una guerra esta pelea, fue potencialmente pelea del año, fue una locura, fue una de las peleas más sangrientas que hemos visto en toda la UFC. Vayan a verla por favor porque fue una increíble pelea y... Bueno, corazón por parte de los dos, por parte de la jaula, por seguir peleando todo. Así que no sé cómo en ninguna parte de la pelea del video dije eso. Fue una fantástica pelea por parte de ambos peleadores y se llevaron el bono de los 100k los dos. Así que de vuelta al video. Ahora vamos a pasar a hablar más rápido de la pelea, de cómo se desarrolló y qué fue lo principal que sucedió. La jaula se estaba viendo súper bien con su striking en el primer asalto, estaba completamente mostrando mejor striking que Musayev, estaba con estas patadas laterales a las piernas que amenazaba todo el rato, agarrándolo con jabs y rectos, cambiando de guardia todo el rato, de postura, y esa patada lateral fue súper clave, me encantó porque la usaba para ir a la rodilla de Musayev. También después la usaba para ir al cuerpo y vamos a ver que después también la usa para la cabeza cuando lo tumba. Y al final fue una herramienta súper buena para poder ayudarlo a mantener la distancia bien de Musayev, mantenerlo bien lejos porque, bueno, las piernas de Vagabondes son bastante largas y Musayev, bueno. Ahora, lo de las patadas igual le terminó costando un poco caro porque fue como la razón que lo derribaban, básicamente porque Musayev era súper bueno atrapando las patadas y... le estaba yendo igual súper bien con las manos a la jaula. Estaba esquivando los golpes, estaba leyendo el alcance de Musayev en el primer asalto. Y sí, obviamente era una pelea. Musayev estaba conectando en ocasiones, pero los golpes más limpios y los que tenían más poder eran por parte de la jaula. Y estaba logrando defender la mayoría de los derribos bastante bien desde el cuerpo. Un codo pesado de Musayev que conecta ahí en el clinch. Pero después acá la jaula conecta en retorno con una rodilla, después se crea separación. Era un asalto reñido, pero se notaba que la jaula era el que estaba claramente... dictando el ritmo de la pelea. Acá esto solamente para recalcar un poco el striking. Miren cómo defiende acá, tiene el brazo completamente arriba después de que lanzó la patada, que eso es súper raro. Muchas veces cuando la gente lanza las patadas baja la guardia por completo. La jaula lo dejó arriba esperándose el counter, que de hecho bloquea apropiadamente y esquiva después el gancho. Estaba fluyendo en el primer asalto y por eso a mí me sorprendió demasiado cuando vi una carta de los jueces que se le dieron este primer asalto a Musayev, un juez, que lo vamos a ver en breve cuando salgan las cartas, pero no lo entiendo. En verdad que esa carta no la entiendo. Obviamente Musayev conectó, pero hasta ahí, por estadísticas, conectó con muchos menos golpes y los golpes más pesados claramente estuvieron por parte de Vagabondes. Ahí... o sea, es por el mentón durísimo que tiene Musayev porque ese 1-2 fue casi que lo que tumbó a Manuel Torres. Solamente que como Musayev no estaba siempre avanzando de cabeza, no chocaba los golpes. Pero en el primer asalto termina con esa patada y termina con un derribo de Musayev en base a la patada. La jaula lanza la patada, Musayev la agarra, hace run the pipe, gira el ángulo, corta el ángulo hacia adentro y lo termina derribando. Y lo lleva al piso y se queda en el piso por el resto del asalto, que son solo 10 segundos, que es lo que quedaba. No sé cómo le dieron este round a Musayev, conectó con 11 golpes significativos a los 20 de la jaula. Claramente los que tuvieron más impacto fueron los de la jaula. Y fue un derribo de 3 que no tuvo literalmente nada de impacto. No conectó con un ground and pound muy pesado. No conectó con literalmente nada de sustancia cuando estaban en el piso. Entonces me llamó mucho la atención este puntaje en particular. ¿Qué se le va a hacer? Jueces. Vimos a los jueces robarle a Adrián Yanez también. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Segundo asalto, la jaula, como les dije, estaba preparando con esta patada que la lanzaba mucho a la pierna y después acá arriba.
y después la lanza completamente arriba, seguido después del 1-2 con la finta, que es lo que tumba Musayev. Perfecto striking hermoso de la jaula. En verdad que no hay nada que decir respecto a eso, porque acá procede a casi finalizarlo si no hubiese sido por la rata de trampa que hizo Musayev acá. El ref no le descuenta puntos, vamos a saltar esto porque ya lo vimos. Pero esa falta que comete Musayev, esto ya igual es un poco del juego porque... yo sé que sería quitarle muchas herramientas a la jaula, pedirle que no lance muchas patadas, pero quizás pedirle que las lance un poco más en combinación. En este caso en particular, porque Musayev le estaba atrapando muchas patadas y eso fue lo que le atrapó esta patada acá. Y después, bueno, voy a hablar de la guillotina, pero como esa patada logró atraparla y se lo hizo varias veces, entonces quizás le hubiese mencionado algo eso en la esquina, quién sabe, pero... Después de esto, cuando Musayev lo lleva al piso, parcialmente cede el derribo, la jaula, buscando la sumisión, que acá es cuando empezamos a entrar a las reales más cosas que se podrían como mejorar del juego y que yo estoy absolutamente seguro que la jaula misma sabe esto y el equipo de la jaula también. Busco la sumisión acá. Está bien buscar una sumisión, que saltaste la guillotina, quizás no es lo más recomendable porque... más veces que no la guillotina la vemos no funcionar. Y la jaula se comprometió a esta. No le funcionó, entonces Musayev cuando salió quedó en posición superior en la guardia de la jaula. ¿Cuál es el problema con esto? Que uno, por un lado, eso no solo te desgasta porque estás estrujando mucho, fuerte, con toda tu fuerza probablemente. Y ahora quedaste en esta posición negativa que tienes que salir de. Acá está el codazo con el que Musayev es el que realmente lo corta, suelta todo su cuerpo hacia adelante, esta vez sí con el codo y no con la cabeza, y eso fue lo que conectó limpio. Y acá es donde empezamos a ver el tema que me pasó con la jaula, que es que estaba buscando demasiadas sumisiones. Está bien buscar sumisiones, pero hemos visto cómo eso puede ser un problema en la UFC. De hecho, con Alexa Grasso misma lo vimos, por ejemplo, en su segunda pelea contra Shevchenko, creo, o en la tercera en particular, en donde estaba un poco muy contenta en su espalda, estaba un poco muy contenta buscando sumisiones, amenazando desde la espalda también. Entonces, es como eso, porque miren, acá ya, ok, está bien, busca otra sumisión, está bien atacarte desde la espalda. Obviamente es mejor ser activo a no estar haciendo nada. Amenaza con una llave de brazo, pero Musayev logra escaparse y vuelve a la posición superior. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto es MMA, no es BJJ. Entonces cuando fallas una sumisión desde esta posición y te quedas con las piernas acá en stacked guard, vas a recibir vergazos de vuelta. Y hay que darle crédito a Musayev donde hay que darle crédito. Conectó con ground and pound muy pesado y fue súper agresivo en el piso. Podría haber sido mucho más pasivo tratando de agarrarlo, pero también como la jaula no estaba necesariamente buscando ponerse de pie, estaba buscando sumisiones, literalmente eso fue. Por ejemplo, acá, en vez de tratar de meter la rodilla y tratar de crear espacio acá, yo sé que es más fácil dicho que hecho, quizá hubiese sido más beneficioso en vez de empezar a buscar otra sumisión nuevamente cerrando la guardia y jalándolo hacia ti. Habían varias instancias, yo creo, mira, acá de nuevo busca otra sumisión. Me sorprendió que solamente le marcaron 2 intentos de sumisión a la jaula, que siento que intentó muchos más, pero eso fue lo que permitió que Musayev literalmente... Porque miren, ahí busca la llave de brazo, falla y miren en la posición que queda súper comprometedora, porque sí, obvio, te puedes defender, pero va a pasar los golpes y Musayev estaba conectando con ground and pound limpio, lamentablemente. Le funcionó a la jaula cuando peleó contra Jalen Turner. Contra Fiziev fue bastante menos control que lo que logró conseguir Fiziev. Fue solamente como 1 minuto y medio, pero también lo llevó al piso y la jaula buscaba sumisiones, aceptando un poco los derribos porque quería intentar someterlo. Y acá reventándolo con codazos desde la espalda, que es súper bien. O sea, está bien como obviamente ser activo, pero rara vez, quizás la jaula no lo veía, o como que no veía la oportunidad, como que no lo sentía y lo estábamos viendo erróneamente, pero no veía mucha urgencia para intentar ponerse de pie. Era más urgencia por tratar de finalizar a Musayev. Y también, obviamente, hay que tomar en consideración que tiene que haber estado herido 100%, porque, por ejemplo, acá cuando Musayev se pone de pie, en vez de intentar explotar de alguna manera, por ejemplo, como que acepta un poco más la posición para tratar de buscar una sumisión. Miren cómo mete la pierna derecha tratando de deslizarla para defenderse, y miren cómo acá entra una guardia. Es como está bien, estaba herido quizás, así que eso como que se puede decir como existe la posibilidad de que haya estado herido. Y ahora los puntajes de los jueces, que esto es lo que a mí me importa también, que lo voy a empezar a dejar acá porque miren,
Todos los jueces le dieron este asalto a Musayev, que está absolutamente bien. ¿Qué es lo que a mí me pasa? Esto. Este 8 cambió, no lo puedo creer, porque este 10-8 no lo logro entender porque la jaula casi lo finaliza también al comienzo de la round. Así que yo sé que lo dominaron, pero conectó literalmente con 17 golpes significativos a 9. Tampoco es como que necesariamente la jaula en ningún momento estuvo totalmente cubierto, solamente tratando de sobrevivir. Estaba buscando las sumisiones, estaba siendo activo, lanzando codazos. Entonces un 10-8 me parece un poco descarado, pero da lo mismo porque si es que le hubiesen descontado los menos 2 puntos que le deberían haber descontado a Musayev por las faltas intencionales que cometió, y nadie me diga que no le deberían haber descontado puntos, porque eso sí, como quieren que descuenten puntos por los piquetes, entonces deberían descontar puntos por un cabezazo intencional y también una agarrada de jaula intencional. Eso hubiese dejado acá a Musayev con 8 puntos, acá lo hubiese dejado con 8 puntos y acá lo hubiese dejado con 8 puntos. Hubiese ganado la jaula, pero si es que tan solo le hubiesen sacado un punto, digamos, y esto hubiese quedado en 9, 9 y 9, igual hubiese ganado Tofik Musayev, 29-28, 28-27 y después 29-28. Así que, a ver, es una situación bizarra, porque después en el tercer asalto ya fue más claro para Musayev. Empezó a conectó con unos par de golpes buenos al inicio de la jaula, pero después Musayev sí empezó a tener éxito de pie. Yo creo que estaba súper herido la jaula, sinceramente, como que lo conectaron limpio igual en el piso. Ahí lo llevan al piso de nuevo en este tercer asalto y lo conectan con golpe. ¿Y por qué digo que estaba exhausto? Como que en esta posición, por ejemplo, cuando toma la espalda, en vez de tratar de soltar golpes por un minuto, que quizás si lo hubiese dado el asalto, yo creo que estaba muy cansado y dañado, entonces decidió como solo buscar la sumisión y es lo que hay, porque de hecho ahí está la casi mordida, le medio revierte en la posición hacia el final porque se empieza a caer un poco hacia adelante, estaba resbaloso, toda la sangre, y Tofik Musayev termina encima con un poco de ground and pound pesado y esa fue la pelea. Tercer asalto fue claramente para Musayev. Primer asalto yo se lo di a la jaula y el segundo asalto lo ganó Musayev, pero con faltas. Así que eso es lo que hay. Los puntajes de los jueces fueron un poco locos. La jaula tiene algunos elementos de su juego que están fuertes, como su striking claramente es su fortaleza. Claramente tiene manos muy buenas, pero como que se enamoró un poco harto de su juego de sumisión y eso. Entonces con su BJJ es como lo contrario que pasa cuando un luchador se enamora de sus manos, como lo que le pasó a Usman. Lo contrario, la jaula sometió a Jalen Turner y después trató de someter a Fiziev, trató de someter a Musayev. Entonces claramente es una herramienta que le gusta de su juego y que se siente cómodo en, pero hay veces que en MMA eso no sirve del todo. Entonces es cosa de hacer un par de ajustes. Me gusta por lo menos más que haya perdido de esta manera, por así decirlo, a que haya sido una dominación así completa o que haya sido un knockout brutal o una sumisión o lo que sea, porque es un elemento de su juego súper fácil de cambiar, es algo de estrategia, no es necesariamente de habilidad. Entonces, eso, cuídense, like, comenten, todas esas cositas. Nos vemos, bye.